La provisión, la protección, el sustento, el abrigo, son parte de las promesas de Dios para los hijos que comienzan a obedecer la palabra y por consecuencia Dios trae esas bendiciones. En la Biblia se reflejan muchos casos como Abraham, como Noé, como Isaac, que iban obedeciendo a la palabra y Dios les iba sustentando, los iba cuidando, los iba protegiendo de toda plaga, de todo enemigo. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje que comenzó a obedecer, tenía fe en el corazón, se sujetaba a Dios y Dios comenzaba a hacer lo que Dios le decía que iba a hacer. Pero primero, este personaje actuaba en fe y Dios comenzaba a dar lo que le había prometido días atrás o años atrás. Hoy hablamos del profeta Elías, la primera vez que aparece en la Biblia, su primera escena, cómo él sale por primera vez en las Sagradas Escrituras, cómo lo registra. Nosotros lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 16 adelante, las primeras veces que la Biblia registra lo que él hizo y cómo Dios lo iba ayudando. Antes de empezar a leer estas escrituras, lo que la Biblia dice, vamos a recordar un poco en qué aspecto, en qué momento estaba Elías cuando Dios comenzó a utilizar a ese profeta, a ese personaje, que posteriormente se convertiría en un profeta y que iba a hacer cosas grandes para Dios y que Dios lo iba a usar, pero él se dejó usar. Recordemos, Elías vivía en el tiempo donde reinaba Acab. Acab estaba reinando. Acab fue el hijo de Omri, otro rey que gobernó antes que Acab. Gobernó antes Omri. Omri era un rey que tenía muchas cosas malas para Dios. Entre ellas estaba en un mundo o en un estado de idolatría. Estaba tanto metido en la idolatría que llegó a los ojos de Dios y llegó ira hacia Dios. Por todo lo que él hacía, las cosas malas que él hacía, Dios tuvo ira por lo que él comenzó a hacer. Entonces, murió Omri, le siguió Acab el hijo y comenzó a reinar, y él también comenzó a hacer lo malo delante de Dios, dice la palabra. Hacía cosas que su padre anteriormente también hacía. Acab hizo un altar y adoró a Baal. Posteriormente la Biblia cuenta que Acab hizo una imagen de acera y eso hizo que Dios también lo viera mal y comenzó a airarse, a tener ira a causa de lo que Acab comenzaba a hacer en su gobierno, como la persona que gobernaría una nación, un pueblo, que lo hacía mal. Entonces vemos una cadena. Omri, el padre, hacía lo malo delante de Dios. Acab, el hijo, también hacía lo malo y mucho más peor, dice la Biblia. Cosas peores hacía. Y por esto sale en primera escena, sale por primera vez este personaje Elías, sale en las Sagradas Escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. Vamos a leer. Capítulo 17, el título, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit.
que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta aquí vamos a comenzar a poder entender verso por verso, vamos a poder entender lo que comenzó a acontecer en cada uno de los mandatos que Dios le hacía y cómo Elías respondía a lo que Dios le había dicho. Vamos a pedir a Dios y al Espíritu Santo que nos dirija para poder entender esta palabra, para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y para poder nosotros conocer cómo Elías obedecía y por consecuencia Dios comenzaba a respaldarlo y bendecirle. Vamos a ver. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en este día. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Padre Celestial, porque hoy nos ponemos delante de ti para poder aprender tu palabra en este día, Señor. Hoy queremos aprender tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos dirige, nos haga entender. Prepara nuestro corazón, bendito Dios. Prepara nuestro corazón para que esta palabra llegue a nosotros. Podamos entenderla y que se quede y también poder hacerlo, así como lo hizo Elías. Bendito Dios. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, al rey Acab: vive Jehová de Israel, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque a causa de el pecado, la idolatría que Acab comenzó a hacer, Dios comenzó a darle un juicio a este pueblo por el pecado. Dios comenzó a mandar un juicio, pero en este caso Dios habló a través de Elías. Elías fue el enviado para declarar juicio delante del rey y le dijo que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, por la palabra de Elías que venía de Dios. Venía un juicio por la maldad. Recordemos, en Génesis, el capítulo 6, comienza la historia de Noé. La Biblia dice que en la época de Noé, la gente estaba en pecado, estaba en idolatría, vivían a su manera y no querían hacer caso a Dios. Por consecuencia, la maldad se había multiplicado. Entonces, Dios le dolió tanto en el corazón que decidió mandar lluvia, juicio, por el pecado del pueblo. Pero la Biblia cuenta que había uno justo delante de todos. Un justo había. Ese era Noé. Y Noé fue el que preparó el arca para comenzar a salvaguardar la vida de Noé con su familia, porque Dios iba a mandar juicio a causa del pecado. Lo mismo pasa aquí. Acab venía haciendo las cosas malas, así como su padre hacía. Y Dios, Jehová, Dios de Israel, profetizó, habló por Elías que no iba a haber lluvia. Comenzaba el juicio. Pero ¿qué va a pasar con el justo? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con el que sí está cerca de Dios? Porque recuerden que no iba a haber lluvia y también, por consecuencia, los justos o los hijos de Dios iban a estar ahí, pagando las consecuencias de los pecadores. Este justo, Elías, era el que estaba siendo usado por Dios. Pero Dios tenía un plan para Elías, para este hombre que andaba conforme a lo que Dios quería y lo estaba preparando. Tenía un plan, así como tuvo un plan para Noé, tener una arca y que Noé estuviera con su familia, así Dios tuvo un plan para Elías, para que no le falte alimento, para que esté cubierto y para que siempre pueda estar bien.
porque Dios protege a sus hijos. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios habla a Elías. La conversación. Cuando un hijo de Dios está siempre cerca a su padre, comienza a hablarle, comienza a decirle, le comienza a revelar secretos. Lo mismo pasa aquí. Jehová habló a Elías. Verso 3. Viene la primera orden. Vamos a ver aquí. Verso 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Primera orden, le dice, apártate de aquí, vamos, corre, escóndete, ándate al arroyo de Kerit. ¿Por qué? Porque Elías ya había declarado al rey Acab que no iba a haber lluvia por su palabra de Elías. Seguramente Acab lo quería mandar a buscar, lo quería de repente hasta matar, y Dios cubrió su vida. Dios preservó la vida de Elías, de su hijo, porque estaba en comunión, porque un verso antes le habla a Elías para prevenirlo. Anda, escóndete al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Una orden. Verso 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Wow. Entonces vamos a ver aquí. El verso 3 le manda una orden que si Elías obedece a la orden, Dios le iba a dar el sustento. Pero eso implicaba obedecer y tener fe. Entonces, Dios le dice, ándate al arroyo de Kerit. Vas a beber del arroyo, vas a tener agua, pero también van a ver los cuervos. Van a estar los cuervos que te van a estar llevando ahí alimento, porque el verso 4 dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer, que te lleven sustento. Entonces, vamos notando de que Dios comienza a probar la fe de Elías. Dios comienza a entrenarlo. ¿Por qué entrenarlo? Porque al mandarlo a un lugar desierto y que él escuche que Dios le dijo, te voy a llevar a los cuervos, he mandado a los cuervos para que te den de comer, es cuestión de fe. Los cuervos son animales omnívoros, son animales que comen plantas y también carnes. Por consiguiente, al Dios mandar a los cuervos llevarle carne, había la probabilidad de que esos cuervos podían comer esa carne y no llegar el alimento a Elías. Eso era la prueba. Eso era el entrenamiento de Dios para con Elías, para ver si creía, para ver si él de verdad creía. Eso es lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí vamos notando. Elías tenía esa convicción en su corazón, esa certeza, lo que esperaba era certeza en su corazón. Él creía que lo que Dios le decía lo iba a cumplir, aunque no lo veía, porque eso es la fe. Entonces Elías, el verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Vamos aquí. Primera pregunta. En el verso 3 recordamos que Dios le dijo, anda y escóndete el arroyo de Kerit. El arroyo de Kerit probablemente pudo ser un lugar donde había regular agua, pero a comparación del Jordán había bastante agua. Elías
pudo haber dicho, pudo haber pensado, ¿por qué mejor no me voy al Jordán, que hay bastante agua, y después o no voy al arroyo de Kerit? Porque como no iba a llover, ¿cuál era el más probable o el más rápido para que se seque? ¿El Jordán o el arroyo de Kerit? El arroyo de Kerit, ¿verdad? Entonces, Dios estaba probando ahí su fe, como le decía en el verso 4, prueba su fe. Pero él, sin reproches, sin excusas, sin poner algún pero, comienza a hacer lo que Dios le dijo, y el verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, obedeció, comenzó a obedecer. El verso 2 le da una orden y en el 5 lo comienza a obedecer. El verso 5 dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Comenzó a estar ahí. Comenzó a poder estar donde Dios le había ordenado que vaya. Él comenzaba a actuar por fe, a caminar por fe. Eso me hace recordar a 2 Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir? Elías comenzó a hacerlo, lo que Dios le pidió antes de que ocurriera, porque creía en Dios. Él comenzó a hacerlo. Y porque él obedeció y él tuvo fe, viene la consecuencia del verso 6, que dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces podemos notar de que como él obedeció a Dios, Dios comenzó a darle lo que él le había prometido en el verso 4, el mandato a los cuervos. Es extraordinario lo que Dios hace. Él ordena a los cuervos y los cuervos obedecen, porque Él es el dueño de la creación. Él es quien los crea, Él es quien los ha formado. Y toda criatura, toda creación obedecen al Creador. Y por eso los cuervos obedecieron y le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No le faltaba nada. Él comía. Seguramente Elías por ahí salía a refrescarse del arroyo y venían los cuervos y le dejaban el pan y la carne. De nuevo estaba por la tarde por ahí y venían los cuervos y le dejaban alimento. Sucesivamente así, porque Dios nunca falla. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere, Dios comienza a hacer lo que Él ha prometido. Dios comienza a darnos lo que Él dice en su palabra, porque Él es fiel y justo. Porque Él comienza a proveernos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Comenzó a suplir a Elías, no le faltaba nada, porque la Biblia también dice que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, y el que está con Él y el que obedece, Dios comienza a proveer, Dios comienza a darle todo lo que Él necesita, todo lo que Él tiene para sus hijos. Y Elías comenzó a estar ahí, no le faltaba nada, estaba tranquilo. Mientras que en esta ciudad o en algún lugar de toda la tierra, como él había profetizado, no estaba lloviendo. No estaba lloviendo porque él había profetizado. Verso 7. Viene la segunda prueba. Viene algo más que Dios comienza a probar a Elías. Ya pasó la primera prueba. Obedeció, actuó, se sujetó y Dios lo bendijo. Vamos con la segunda prueba. Verso 7. Pasando algunos días, se secó el arroyo de Kerit, se secó.
porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que había dicho en el verso 1, que por su palabra no iba a llover. Y, por consecuencia, el arroyo de Querit no había agua. Elías pudo haber estado ahí diciendo, ¿era que vaya al Jordán? El Jordán era más poco probable de que se secara más rápido que el arroyo de Querit. Elías pudo haber pensado, en la hora que estoy aquí. Elías pudo haber pensado esas cosas, pudo haber pensado, pero él estaba en el lugar donde Dios le había dicho que esté. Y cuando el Hijo de Dios está en el lugar donde Dios lo manda, nunca le faltará la provisión, nunca le faltará el sustento, nunca le faltará el abrigo, porque Dios está ahí con él, porque Dios está que lo cuida, porque Dios está que lo protege y porque Él es el Padre y está con sus hijos y Él los guarda. Gloria a Dios, Él los guarda. Y el 7 dice que no llovió. Viene la segunda prueba, del verso 8 al 16. Ya fue sustentado por los cuervos. Dios comienza a preparar otro tipo de sustento, quizás un poco más fuerte, porque vamos a ver que va a escoger a una viuda. ¿Y qué es lo que va a hacer Elías? ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Para poder probar la fe y Elías se ha bendecido, se ha fortalecido en fe. Y también, por consecuencia, la viuda es bendecida. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová, segunda vez, diciendo, 9. Levántate y vete a Sarepta y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos aquí por partes. Verso 8 dice que de nuevo le dio otra orden, segunda orden de parte de Dios para el profeta Elías, para Elías. 9 le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos aquí. La palabra clave. Así como Dios ya le había ordenado en el verso 4 a los cuervos que le sustenten a Elías, en el verso 9 también le dice, yo he ordenado a la viuda que te sustente. Elías escuchó esa palabra y Elías pudo haber dicho, ¿una viuda me va a sustentar? Una viuda que quizá puede tener solamente para ella, no trabaja, puede ser anciana, no tiene alguien que le sustente y me va a sustentar a mí. Pudo haber sido la pregunta de Elías, como de cualquiera de nosotros que nos hubiesen mandado a una viuda, que mayormente las viudas están para que se les ayude, quizá, pero Dios estaba preparando a esta viuda para que sea de bendición para Elías. Pero por consecuencia también estaba preparando a Elías para que siga creyendo, confiando en Dios. Y le dice, yo he ordenado a esta viuda, a esta mujer, para que te sustente. Verso 10 dice, entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, conforme lo que Jehová le había dicho, obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó. Vamos ahí. Dice que Elías de inmediato, el 9 le dio una orden y el 10 ya estaba haciéndolo. Esto me hace recordar en Salmo 119, verso 60, que dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No se retardó, decía el salmista David. Se apresuró. Lo que Dios le estaba diciendo,
o lo que Dios había escrito en las Sagradas Escrituras, dice que él no tardó, no se retardó, sino que se apresuró a hacer sus mandamientos, las ordenanzas de Dios. Esto también hizo Elías. Como en el verso 5, le dieron una orden, el verso 5 ya estaba yéndose. En el verso 9 le dan otra orden y el verso 10 a continuación ya estaba que se iba. No tardó en hacer las cosas que Dios le dijo, los mandamientos o el mandato que Dios le había dicho. Entonces ahí podemos ver cómo Elías comienza a obedecer de inmediato lo que Dios le comenzó a decir. Porque muchas veces hemos escuchado por la palabra de Dios, a través de un pastor, a través de un líder, a través de un video, en las redes sociales, muchos mandatos, muchas ordenanzas que Dios nos manda para poder hacer, pero que a veces nos cuesta hacer o nos demoramos en hacer o no lo hacemos. Elías es un gran ejemplo para poder nosotros también optar por hacer lo mismo que hacía Elías. Dios le daba una orden, Elías lo hacía. Dios también nos ordena hacer muchas cosas hoy en día en la tierra, para con nosotros, nuestra familia, para con el mundo entero. Pero por muchas circunstancias de la vida, a veces tardamos en hacerlo. Sería bueno que nosotros comencemos a poder hacer lo que Elías hacía, poder imitar lo que Elías hacía, de inmediato, como decía el salmista. No me tardé, me apresuré, no me tardé, y comencé a hacer tus mandamientos, de enseguida, de inmediato. Aunque puede costar, aunque cuesta, pero con la ayuda de Dios comencemos a hacerlo. Elías lo hizo, él se fue. Y dice que cuando entraba a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Estaba recogiendo la leña, la vio al entrar a la ciudad. Una señal de lo que Dios ya le había dicho. He mandado una viuda. Él va llegando a la ciudad y lo ve a la viuda. ¿Por qué? Porque él estaba caminando en fe, en obediencia. Él estaba haciendo lo que Dios ya le había dicho. Y por consiguiente, lo que Elías hacía venía añadido con algo que Dios ya le había dicho, con alguna señal que Dios le había mandado. Sí, en el verso 10 dice, Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Por qué? Porque recordemos que Elías venía desde el arroyo de Kerit hasta Sarepta de Sidón. Y más o menos es un aproximado de 160 kilómetros que pudo haber él caminado entre desiertos y un camino árido. Por eso dice que él de frente llegó y le dijo, hey, señora, tráigame un vaso de agua porque tengo sed, para que él beba. Por el camino venía trajinado, venía cansado, pero el cansancio no le impedía comenzar a hacer lo que Dios le dijo. Él seguía por fe, él seguía en el camino. Donde Dios le había mandado, él iba y encontró a la viuda y comenzó esta hermosa historia, comenzó esta enseñanza que Dios comienza a hacer con Elías. Y también tiene como actor principal a la viuda, porque también ve un milagro en su vida. Vamos aquí. Dice en el verso 11, y yendo ella, la viuda, a traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Quería agua, quería pan, tenía sed, tenía hambre, porque venía caminando. Verso 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque también ya le había hablado que iba a ir Elías y que ella lo tenía que sustentar, porque recordemos que Dios le había dicho a Elías que ya le había ordenado, mandado a esa viuda para que lo sustente. 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vamos ahí, por partes. Entonces, esta mujer le dijo,
no hay muchas cosas en mi casa, solamente tengo este poquito. Lo vamos a preparar, es lo único que tenemos y esperaremos la muerte, porque ya no hay sustento. Elías pudo haber dicho, ¿a dónde me trajo Dios? ¿Por qué me mandó aquí con la viuda? La viuda no tiene. ¿Cómo va a sustentar a mí? Pudo haber dicho. Pero Elías caminó bastante por fe y cuando escuchó esa palabra de la viuda, también tenía fe. También tenía fe. Él seguía creyendo. Sabía que su Dios, su Padre, supliría todas las cosas que le faltaría a él y donde él estuviera, porque él iba a estar en el lugar correcto donde Dios le dijo que tenía que estar. Y el verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas miedo a la viuda, no temas, no tengas miedo, porque tenía temor de que tenía poquito, comían y morían. No tengas miedo, le dijo Elías, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Comienza a Elías a dar una palabra profética para la viuda. Pero vamos de a poquitos. Verso 13. Entonces Elías le dijo, anda, haz como has dicho, pero primero hazme para mí y después para ti y para tu hijo. ¿Qué quiere decir? Elías también estaba probando a la mujer para que tenga fe. Porque si había poquito, Elías le dijo, está bien, anda, cocínalo, pero primero me traes para mí, luego para ustedes. La viuda también fue probada. La viuda también comenzó a pensar, pero si le doy a Elías, no nos va a quedar mucho, y para mí va a haber poco, y para mi hijo quizás no va a haber nada. Pudo haber pensado eso la viuda, pero la viuda, aquella mujer de fe, también comenzó a creer lo que Elías dijo, lo que Elías estaba hablando de parte de Dios. Y el verso 14, Elías tenía preparada una palabra profética para la viuda, y le dijo, Jehová Dios de Israel ha dicho así, y para ti también. La harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. No disminuirá, no escaseará, porque Dios es un Dios que suple, es un Dios que provee, es un Dios que multiplica, porque Él es tu Padre y no te va a dejar sin sustento o sin alimento. Dios provee. Entonces Elías le dijo esta palabra profética a la viuda y la viuda comenzó a razonar en todo eso y Elías le dijo, todo esto va a pasar, no va a escasear hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque recordemos que no estaba lloviendo por la palabra de Elías que venía directamente de Dios. Verso 15, vamos aquí, el verso 15. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Como le dijo Elías. ¿Qué quiere decir? La viuda escuchó, creyó en el corazón y actuó. Eso es una gran enseñanza para nosotros hoy en día. Escuchar, creer y actuar conforme a lo que Dios dice. Esta mujer, esta viuda, comenzó a hacer lo que Elías le dijo. 15 dice, ella fue y hizo como lo que Elías le dijo. Y ahí viene la promesa. Por cuanto ella obedeció, por cuanto ella creyó a la palabra que venía de Elías, pero era directamente de Dios. Y como resultado, dice en el verso 15, y comió Elías, ella, la viuda, y su casa, su hijo, muchos días. Pero retrocedemos en el verso 12, su pensamiento de la viuda era que si comía, se acababa y esperaba la muerte. Ella escuchó la palabra, creyó a la palabra, actuó en fe,
obedeció y vino la recompensa. Vino la bendición de Dios. Eso es lo que nuestro Padre quiere hoy en día. Comenzar a creer lo que Dios dice, para que lo hagamos en fe, para que actuemos, para que hagamos lo que Dios dice y no dudemos y no parpadeemos en decir puede ser o quizás más tarde. No, que lo hagamos. Esto me hace recordar en Génesis capítulo 17, verso 17, donde Dios ya le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, pero dice que Abraham se postró sobre su cabeza y se rió y dijo, ¿cómo Dios dará un hijo a un hombre de 100 años y a su mujer que tenía 90 años? ¿Cómo lo dará? Dios ya le había dicho unos capítulos antes que le iba a dar a un hijo, pero en el Génesis capítulo 17, verso 17, Abraham no creía. ¿Por qué? Porque él estaba de avanzada edad y Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90. Hoy en día a esa edad no se puede tener un hijo. De repente en ese tiempo a Abraham le había salido las esperanzas y Abraham dudó. Abraham se rió, dice, postró su cabeza y se rió. Muchas veces pasa esas cosas. Dios nos dice una palabra directamente a nosotros por medio de nuestros pastores, por medio de algún líder o directamente Dios mismo a nosotros. Y nos cuesta creer, nos cuesta obedecer, nos falta fe. A Abraham le costó creer, pero esta viuda hizo conforme a lo que Elías le dijo, que venía directamente de Dios. Fue e hizo como Elías le dijo y comió él, comió ella y su casa por muchos días, porque consecuencias vienen por la obediencia. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14. 1 dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová y comenzaras a hacer lo que Dios dice, sus estatutos, sus mandamientos. La Biblia comienza diciendo en el verso 2, serás bendito en tu casa, en tu alacena, en tu artesa, con los animales, en el campo, en la ciudad, en tu entrar, en tu salir, con los rebaños de tus ovejas, de tus vacas. Comienza a bendecir. ¿Pero qué dice el título? Consecuencia de la obediencia. La viuda tuvo una consecuencia de obedecer. La bendición para ella y para su casa. Comieron muchos días. No se acabó. Y el 16 viene ahí, lo que completa esta maravillosa enseñanza. Dice el 16, verso 16 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hoy Dios te dice que si tú comienzas a obedecer, comienzas a actuar en fe, comienzas a seguir creyendo, comienzas a acercarte a Dios y nunca dudas, la Biblia dice, Dios te promete y Él lo cumple, que la harina no va a escasear, el sustento no se va a acabar, el aceite no va a menguar. Dios es un Dios que provee, es un Dios que suple, es un Dios que multiplica. Dios multiplica las cosas para sus hijos, para ti, por obediencia, por amor a nosotros. Dios comienza a hacerlo. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Y comieron muchos días. No se acabó. Pero como digo, viene una consecuencia de la obediencia. Esto nos deja una enseñanza de que Elías, vamos primero con Elías. Elías se sujetaba a la palabra de Dios. Elías comenzó a hacer lo que Dios le dijo, en cada orden, a donde vaya, él iba, a donde Dios le mandaba, él iba, se sujetaba a él. Él tenía fe y comenzó a obedecer. Se sujetaba, tenía fe y comenzó a obedecer. Los tres, en la actitud de Elías, tuvo como consecuencia la bendición para Elías, la provisión. Tuvo por consecuencia para Elías y para la viuda alimento, sustento, por muchos días. No escaseó, no menguó, no se acabó, porque viene un paquete completo.
para el que obedece. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios te va a añadir economía, salud, bienestar, de todo lo que tú quieras, pero por consecuencia de obedecer a Dios. Hoy quiero contarles algo que me pasó a mí también. Estoy aquí en la provincia de Julcán, Perú, y quiero contarles algo que Dios hizo en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi hija, nuestra familia, cuando llegamos aquí a Julcán. Nosotros llegamos en el 2019, febrero, exactamente a mediodía. Venimos para acá, mandados de nuestra iglesia para poder plantar una iglesia, una nueva obra. Nos mandaron como misioneros para hacer aquí la evangelización. Dios comenzó a traernos aquí. Pero años atrás Dios ya me había revelado estas cosas que iba a hacer. Exactamente no esto, pero ya me había revelado que iba a ser algo grande para Dios, algo, un ministerio iba a venir para mí, que yo no sabía qué era, pero años después comencé a descubrir que era esto. Dios me trajo aquí, llegamos con un poquito de dificultades porque mi hija enfermó de algunas cositas, pero desde el día en que llegamos aquí, Dios comenzó a proveernos, a sustentarnos. Dios comenzó a darnos alimento. Dios comenzaba a traernos cosas por personas que íbamos predicando la palabra y por personas que todavía no eran creyentes. Dios comenzaba a tocar los corazones de muchas personas para traer provisión. Así como Elías, carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde. Las personas nos traían cosas que aquí cultivan. Y era una bendición, es una bendición, porque nunca nos faltaba, porque Dios siempre estaba supliendo nuestras necesidades. Íbamos a evangelizar a una casa, iba a predicar a una casa, orábamos por alguien, las señoras me daban muchas cosas, entre papas, trigo, cebada, lo que cultivan aquí en esta provincia. Era una bendición, es una bendición, porque Dios comienza a proveer conforme a la obediencia. ¿Qué pasaría si yo no hubiese venido acá, no hubiese querido venir? Me hubiese perdido muchas bendiciones que tengo hasta el día de hoy. Hoy estamos pasando por una situación difícil aquí en la tierra a nivel mundial, donde el virus COVID-19 está atacando a muchas personas y el sustento está siendo derribado. La economía está siendo aplastada. Hijos de Dios, personas que viven todavía lejos de Dios, están siendo atacadas económicamente y también de salud. Pero viene la recompensa, viene la bendición para el Hijo de Dios, que el que está haciendo su palabra, que el que está haciendo lo que Dios dice, Dios nunca lo desampara. Es una bendición si tú tienes trabajo hasta el día de hoy y Dios te está proveyendo, gloria a Dios. Pero también hay cristianos que todavía no tienen trabajo, pero Dios nunca los ha dejado sin alimento. Dios trae de muchas personas, usa hijos de Dios, hermanos en Cristo para bendecirnos, pero también usa personas que no son creyentes para traer bendición, porque ese es tu Padre, ese es mi Padre, Dios, Dios de los ejércitos, que nos provee, nunca nos deja de hambre, porque la palabra dice que siempre estará contigo, siempre te sustentará y Él no te abandona. Hoy en día yo estoy aquí en Julcán, en medio de este virus, y puedo decir que nunca me ha faltado nada. Dios siempre me está dando lo que yo necesito económicamente. En alimento no me falta. Dios me provee. Dios trae personas para bendecirnos. Somos muy bendecidos aquí. Por consecuencia de obedecer a que teníamos que estar aquí. Y seguimos aquí, en esta provincia, haciendo la obra de Dios. Yo te digo a ti, nunca dudes de tu Padre. Siempre cree. Camina por fe, no por vista, por fe. Haz lo que Dios dice.
aunque sea difícil, aunque nos cueste, porque Dios está con nosotros y Él siempre nos va a sustentar, no te va a dejar solo. A mí lo está haciendo aquí en Julcán. Yo sé que a ti también te está bendiciendo, no te ha faltado alimento, porque Él está contigo. Pero sigamos con mucha más fe, caminando, caminando, así como los héroes de la fe, que está en Hebreos 11. Todos hicieron cosas grandes, pero lo que resalta en ese capítulo es que tuvieron fe. Todos hicieron grandes cosas, pero porque tuvieron fe. Dios también te ha llamado a ti a que hagas grandes cosas, pero que hagas a través de la fe. Déjate usar, solamente cree, disponte tu corazón y sigue adelante. Dios hará grandes cosas contigo y nunca te va a faltar nada, porque Dios enviará cuervos, usará personas de donde sea. Él es especialista en sacar algo para bendecirte a ti, porque te ama, porque eres su hijo y porque dio a su hijo Jesucristo para que muriera por ti y tuviera vida eterna. Hoy hemos aprendido de Elías, un hombre que caminaba en fe, sujeto a Dios y obedecía. Seamos como Elías, cada día hacer las cosas que Dios quiere, para la gloria de Dios. Dios te bendiga, hermano.